¿Por qué ya no hablamos de minificar CSS? Este es un artículo interesante que encontré para compartir, donde básicamente nos va a hablar sobre algo que antes era súper importante. ¿Cómo funcionaba esto? En los proyectos web antiguos, yo recuerdo que había un paso extra dentro de tu proceso de build o de deployment, donde lo que tenías que hacer era instalar herramientas como Gulp o como Grant, y lo que hacían estas herramientas era tomar tu código, tenían un input y un output, es decir, un punto de entrada y un punto de salida, donde tú en el input le dabas el archivo o los archivos, en este caso CSS, que querías que minifiquen y que se concatenen. ¿Qué significa minificar y concatenar? Minificar, como lo dice su nombre, es reducir el tamaño de los archivos. ¿Cómo los reduce? Modificando el nombre de las clases, de repente eliminando espacios en blanco, eliminando comentarios, bloques de código innecesarios, que es algo como lo que hace Tailwind con su proceso de purge o de purga. Y concatenar lo que hace es, tienes diferentes archivos y se concatenan, se unen en un solo archivo, que sería el archivo, por ejemplo, index o dist.css, que es el que va a estar referenciado a tu HTML final. Entonces, de esa forma, ya luego de pasar por este proceso, tenías tus archivos CSS minificados y concatenados, y ese era el archivo que ponías junto a tu página. Pero hoy en día ya no hablamos de ese proceso de minificación. Todos los stacks nuevos ya lo hacen por defecto. Esto ya no es un problema para nosotros desarrolladores. Vamos a descubrir el porqué. Lo que nos cuentan aquí es que CSS ya no tiene los problemas que teníamos antes, ya con HTTP2 y con algoritmos de compresión moderna como Broadly. Asimismo, los frameworks de frontend hacen todo el tema de code splitting, minificación por dentro. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos en hacer ese paso manual. Ahora, una pregunta súper válida es ¿por qué deberíamos minificar nuestro CSS? Y acá es donde recordamos lo que estábamos hablando en un inicio, que la minificación es el proceso por el cual removemos todo el espacio en blanco para poder tener archivos más pequeños y que puedan ser entendidos por el navegador. Esto afecta directamente en lo que se conoce como los Core Web Vitals, que no son más que métricas que tiene Google u otros motores de búsqueda para saber qué tan bien está construido tu sitio web. Tiempo de carga, tiempo en que tú puedas interactuar y muchos otros factores que podemos ver en otro video. Una de esas métricas es el FSP o First Contentful Paint, que mide el tiempo que se demora tu web en mostrarle algo al usuario. Para que este tiempo sea el mínimo, tus archivos CSS tienen que estar optimizados. Parte de esa optimización es la minificación y la compresión. Por otro lado, recordemos que CSS es un Render Blocking Resource, lo que quiere decir que el navegador no mostrará nada hasta que termine de descargar tu archivo CSS y de crear lo que se llama el CSS OM, que lo mismo que significa el DOM para nosotros con HTML, el CSS OM es justamente un árbol con todas las propiedades CSS aplicadas a los diferentes nodos. Hay muchas herramientas de minificación que pueden utilizarse en tiempo de desarrollo como en tu pipeline cuando construyes una nueva versión de tu proyecto. Los resultados que vas a ver luego de la minificación son algo similares a los que nos muestra aquí, pero lo importante aquí es notar esto, que estos números pertenecen al tamaño de los archivos almacenados en el disco. Esto quiere decir cuánto pesan los CSS. Sin embargo, cuando tú deployes tu sitio a un servidor, estos tamaños van a ser mucho menores. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego la compresión. Los algoritmos de compresión son utilizados por servidores y los navegadores de los clientes desde donde acceden a tu web para mejorar la velocidad de transferencia de recursos y también para ahorrar costos en lo que es ancho de banda y gastos generales de toda la infraestructura. Existen múltiples tipos de compresión, pero las más comunes y las más utilizadas se basan en lo que es gzip y Broadly. Cuando hay un request HTTP, el navegador del cliente se comunica con el servidor y le dice cuál es el algoritmo que puede decodificar. En este punto, lo que va a hacer el servidor es devolver la versión comprimida del archivo que se está haciendo request. Algo importante decir aquí es que mediante la consola del desarrollador podemos nosotros inspeccionar los requests que estamos haciendo, pudiendo ver data como qué tipo de compresión estamos utilizando y cuál es el tamaño de los archivos que estamos recibiendo. Lo que debemos ver aquí son los headers, en este caso tres importantes. Los request headers, que son los que se envían al servidor, donde tenemos el accept encoding, que es básicamente la lista de los métodos de compresión que tiene habilitado el cliente y el servidor. Los response headers, que son recibidos de la petición que se hace al servidor, donde tenemos el content encoding, que lo que hace es describir el método de compresión utilizado para decodificar la data que se transfiere, y el content length, que es lo que nos va a devolver el tamaño del archivo que estamos recibiendo. Asimismo, si usas herramientas como Sentry, también puedes inspeccionar esta data. Otra cosa a tener en cuenta es el HTTP2 multiplexing. ¿Qué cosa es esto? Que es básicamente la razón por la que ya minificar CSS no es un problema, como lo era antes. Y lo que pasa es que con el multiplexing lo que podemos hacer es tener una sola conexión para poder entregar múltiples requests y respuestas en paralelo. Esto es lo que permite que herramientas como Next, como los frameworks actuales, puedan hacer lo que se llama la técnica del code splitting, que no es más que dividir el código en pequeñas porciones
y entregar y recibir esas pequeñas porciones y de ahí juntarlas en una sola para poder tener una mayor velocidad de transferencia, que justamente es lo que comenta aquí, el code split o los chunks, que es lo que decíamos en un inicio. Y como ya habíamos mencionado antes, la minificación de CSS y code splitting en los frontend frameworks está muy optimizada. Prácticamente si utilizas algún framework de front ya lo tienes por defecto. Cada uno tiene configuraciones para el procesamiento de post minificación, pero muchas veces ni siquiera tienes que tocar esa configuración. Ya para terminar podemos decir que con la evolución que hemos tenido en estos últimos tiempos, con los distintos frameworks, con las distintas plataformas de hosting, con cloud y todo esto, ya no tenemos que pensar en este proceso de minificación manual. Como les comenté al inicio de este video, este era un paso extra que teníamos que hacer para poder estar seguros de que entregábamos una versión optimizada de nuestros archivos CSS. Eso ya no se necesita más. Pero quiero resaltar, y como dice aquí, que lo importante es entender cómo es que nuestro CSS se está entregando al navegador. ¿Qué es lo que está pasando por detrás? Recuerda que es súper importante que si pasa una magia en algún framework, tú sepas lo que pasa en esa magia, qué es lo que está haciendo por detrás. Es bueno saber eso. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos desarrolladores. Nos vemos en una próxima oportunidad.